Buenas tardes, Stephanie. También vamos a pasar en nuestro YouTube. Por favor, cerramos los micrófonos para poder empezar. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy nuevamente vamos a tratar un tema sobre turismo accesible. Recuerden que pueden hacer todas sus preguntas a través del chat. También podremos abrir el micrófono por si alguien quiere participar. Sobre todo es importante considerar que la revista Lazos Inclusivos de la Universidad Católica lleva adelante este tema de investigación sobre turismo accesible eh, en nuestro país. Así que están todos ustedes bienvenidos. Al final de la presentación compartiremos el link para que por favor puedan registrar sus nombres y recibir el certificado de asistencia del Ministerio de Trabajo que apoya a estos talleres sobre turismo accesible en nuestro país. Sin más, voy a compartir mi pantalla. Por favor, me avisan si se ve adecuadamente. Sí, muy bien. Y claro, estamos en varios talleres durante estos meses. Durante estos 2 meses, hemos visto varios temas interesantes. Y lo interesante es que el turismo accesible permite a las personas a todas las personas, que puedan gozar de sus vacaciones como el derecho que tenemos todos los seres humanos, sin importar a veces sus limitaciones, sin importar su movilidad reducida, Eso no me inyecta. que puedan tener que el entorno tenga obstáculos para que las personas puedan acceder. Entonces, todo ese cambio que significa el turismo accesible es el que estamos conversando durante estos días, ¿no es cierto? Y el día de hoy específicamente vamos a hablar sobre las barreras lingüísticas en el turismo accesible. Y es que como hemos visto y hemos conversado, a veces estas barreras pueden dificultar la experiencia del viaje que tiene el turista. Sobre todo si son personas que tienen discapacidad o que tienen una movilidad reducida. Para la pregunta sobre el certificado, como les indiqué, al final de esta conversación les enviaremos el link para su registro. El Ministerio de Trabajo se toma su tiempo para hacer el procedimiento y esta o la próxima semana la estarán recibiendo en sus correos electrónicos. Muy bien. Es importante considerar que entre las barreras lingüísticas no permiten que haya una comunicación efectiva con los clientes, ¿no es cierto?, con los turistas. Y por eso es necesario que haya una información adecuada, comprensible, oportuna, para que el turista pueda disfrutar plenamente de sus diversas actividades. ¿Quién mejor que conversar sobre estos temas que nuestra invitada del día de hoy, que es la doctora Verónica Maldonado Garcés, de la Universidad Católica? Bueno, ella es una doctorante, ¿verdad?, de la Universidad de Salamanca en el tema de psicología. Ha tenido su máster en educación infantil y educación especial, diplomado en mejoras de calidad de la vida de personas enfermas y dependientes. En su profesión es licenciada en psicología educativa. Es una persona con amplia experiencia en lo que son tecnologías de información, inclusión y discapacidad, sobre todo en lo que es temas de psicología educativa. Es docente e investigadora de la Universidad Católica y también forma parte, es directora del grupo de investigación PSICO, que significa Psicología, Inclusión y Convivencia. Ha escrito varios artículos científicos indexados en revistas de alto impacto.
Para las personas que quieran comunicarse con la doctora Verónica, tienen ahí su correo electrónico que lo pueden tomar en cuenta. Así que, mi estimada Verónica, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a estos talleres de turismo accesible. Y quisiéramos preguntarte cuál es la importancia de estas barreras lingüísticas en el tema de turismo. Bienvenida, Verónica, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Elizabeth, por la invitación para compartir con ustedes este tema tan importante que nos convoca, que sobre todo está centralizado en lo que es la inclusión de personas con discapacidad, ¿no? Específicamente hablaremos hoy de esas barreras lingüísticas asociadas al tema del turismo, ¿no? Yo les voy a compartir una presentación donde voy a explicarles cosas muy prácticas que creo que pueden ser de utilidad. Les invito a encender la cámara, gracias a Erika, que estaba con la cámara encendida, pero acaba de apagarla. Pero les invito a los demás, si pueden un poco también ayudarnos encendiendo sus cámaras, ¿sí? Luego de la presentación podemos hacer, si Elizabeth está de acuerdo, un espacio de preguntas, de dudas, de un poquito que podamos interactuar. Bien, les comparto entonces mi presentación. Bien, ahí estamos viendo, ¿no es cierto? Muy bien. Se ve correctamente, ¿sí? Cuando hablamos de personas con discapacidad, desde el abordaje, desde la psicología, desde la educación, desde algunos aspectos, es importante siempre hablar acerca de si la discapacidad ha sido adquirida o si es una discapacidad de nacimiento. Y esto es importante abordarlo desde varios ámbitos, ¿no? Esto porque, obviamente, si una persona nace con discapacidad, sus procesos de inclusión, de aceptación de la discapacidad es muy distinto a cuando la discapacidad es adquirida, ¿no? Entonces, un momentito que no puedo cambiar de diapositiva. Ahí está, ahora sí. Muy bien. Entonces, yo les hablaba de esto porque esta persona que ustedes tienen en la lámina es un economista colombiano que no nació con discapacidad física, ¿no? Sino que su discapacidad fue adquirida hace pocos años. Él estaba celebrando la boda de su hermana en un lugar, en una hostería, ¿no? Que tenía piscina, y este hombre saltó a la piscina y su columna fue afectada y él adquirió, como les digo, esta discapacidad física, ¿no? Y Juan Pablo es un economista y yo les quería empezar mi presentación compartiéndoles acerca de él, porque él habla muchísimo de este tema de las barreras lingüísticas en el sentido de que los procesos de inclusión están bastante ligados a cómo nosotros nos comunicamos con las personas, pero sobre todo cómo nos dirigimos hacia ellas, ¿no? Entonces, en el espacio del turismo hay mucho contacto y mucha comunicación con el otro, ¿no? Entonces, él, ustedes, si les interesa más, pueden leer este texto de esta persona que está en un diario que se llama Diario El País, el diario español. Y Juan Pablo dice en una conferencia donde habían cientos de personas, ¿no? Él dice que las personas no sabemos cómo nombrar o cómo hacer referencia a las personas con discapacidad. Entonces él dice que algunos dicen las personas especiales, ¿no? Entonces podría ser que a veces yo, si trabajo en un hotel, diga, bueno, hoy tenemos que alistarnos, ¿no es cierto?, para un hospedaje y porque vamos a tener personas especiales, ¿no? Entonces Juan Pablo dice, no somos personas especiales porque especiales son las pizzas, ¿no? Esas las que tienen pepperoni, las que tienen algún ingrediente especial, ¿no?
Dice, a veces nos dicen los atrasados o retrasados, pero atrasados ya es del autobús. Se suele mencionar también, ¿no? Estos términos de personas con capacidades diferentes. Y Juan Pablo dice, capacidades diferentes tiene una olla, una taza, pero no nosotros, ¿no? Luego, angelitos abren el cielo. Esto pasa mucho también, ¿no? Se dice, por ejemplo, si mi vecina tiene un hijo que es un angelito, y está realmente hablando de un niño con síndrome de Down, ¿no? Entonces Juan Pablo dice, no, angelitos abren el cielo. Enfermos hay en los hospitales. Capacidades especiales tienen los superhéroes. Si quieren hablar de una persona con discapacidad, digan persona con discapacidad, o mejor, llámenme Juan Pablo, ¿no? Entonces, con esto quiero yo empezar con este término tan importante, ¿no? En el que creo que todos nosotros debemos tener muy en cuenta esta terminología, ¿sí? En ese sentido, sabemos que yo he visto unas imágenes como las que ustedes ven en este momento, ¿no es cierto? Que son lugares que se dicen inclusivos, ¿no? Que pueden ser instituciones educativas, centros comerciales, pero realmente hay algo que falla aquí, ¿no es cierto? Si ustedes ven en el primer dibujo, dice baño exclusivo minusválidos, ¿no? Este es un término excluyente más bien, ¿no es cierto? Ofensivo. Entonces yo me pregunto aquí, muy bien, imaginemos que esto es un restaurante, ¿no es cierto? Han asignado un baño para personas con discapacidad, pero ¿cómo puede marcarle el lenguaje a una persona, ¿no es cierto?, que nos dice minusválido? Si analizamos la palabra minusválido, esto es menos que válido, ¿no? Aquí tenemos otro a la derecha que dice estacionamiento lisiado, ¿no? Que es un término que hace referencia a las personas con discapacidad física. Entonces, es muy importante que nosotros evaluemos también que si bien es cierto, podemos considerar un lugar como accesible, revisemos cómo está la terminología en esos lugares, ¿no? Entonces, voy ahora a explicarles algunos términos que utilizamos, ¿no es cierto?, que son incorrectos y cuáles son los correctos, ¿no? Tenemos aquí los términos, antes ya hablábamos de esto cuando les conté lo de este economista Juan Pablo, discapacitado, persona especial, capacidades especiales o angelito. Estos términos son incorrectos, ¿no? Lo correcto es persona con discapacidad. Y en el Ecuador, ese es el término que consta en nuestra legislación, ¿no? En la Constitución del Ecuador consta persona con discapacidad, ¿sí? Es el término correcto. Cuando nos vamos a referir a las personas como este joven, ¿cierto?, que utiliza una silla de ruedas, suelen decirse inválido, ¿no? Entonces, tenemos que ver que el hostal tenga rampas porque va a venir un joven inválido. Inadecuado, totalmente incorrecto, ¿no? O el lisiadito, como decíamos antes, o un minusválido. El término correcto es persona con discapacidad física, es decir, hacemos relación al término o al tipo de discapacidad, ¿no? Otro término incorrecto es el invidente, que se utiliza muchísimo, ¿no? El término correcto es persona con discapacidad visual, ¿no? A veces algunos términos también que se utilizan, ciegos, que no es excluyente, pero el término correcto es persona con discapacidad visual. Cuando queremos referirnos a aquellas personas, ¿no es cierto?, que tienen una discapacidad intelectual, los términos que se utilizan son el retrasado, ¿no? Es decir, porque está atrasado al resto de las personas. Incorrecto. Lo correcto, persona con discapacidad intelectual. Si quiero referirme a una niña como la de la fotografía, es incorrecto decir mongolita, ¿ya? Esto se utilizaba hace mucho tiempo, que se les decía a los niños mongoles, ¿no? El término correcto es persona con síndrome de Down, ¿ya? Muy bien.
Ahora vamos a hacer relación a un tema que vamos a abordar en un ratito, ¿no? Que hace referencia a cómo se comunican las personas sordas. Si yo digo lenguaje de señas, es incorrecto. Lo correcto es lengua de señas. Entonces a veces decimos, me voy a un evento donde van a haber personas sordas y pregunto, ¿va a haber un intérprete en lenguaje de señas? Es incorrecto, ¿no? Lo correcto es lengua de señas. ¿Sí? Muy bien. Y si me Ahora, permites, Verónica, sí. quisiera, si en la lámina anterior, en esta sí, Ujú. quisiera preguntarte, por favor, la diferencia entre la palabra lenguaje, que es algo estructurado, ¿no es cierto?, y lengua. ¿Podrías comentarnos? Sí, claro que sí. Para que entendamos mejor, las personas que pertenecen a la comunidad sorda no se identifican con una discapacidad. A ellos no les gustan que les digamos persona con discapacidad auditiva, aunque nuestra legislación o el tipo desde la teoría es discapacidad auditiva o discapacidad sensorial. Las personas sordas se identifican como con una condición de que hablan una lengua distinta al español, ¿ya? Entonces, si yo digo lenguaje, más bien hago referencia, ¿se acuerdan cuando estábamos en el colegio, en la escuela? Hay la clase de lenguaje, ¿no es cierto? Donde nos enseñan los sustantivos, los verbos. Aquí se llama lengua porque hace referencia, es como un idioma, ¿ya? Entonces, las personas sordas dicen, si yo me voy a, si tú, oyente, ¿no es cierto?, te vas a Italia y en Italia hablan italiano, yo que soy una persona sorda, hablo lengua de señas. Entonces, está relacionado a lengua porque es como un idioma. Entonces, la lengua materna, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu lengua materna, Elisa? El español, claro. El español, ¿no es cierto? Si Elizabeth aprende lengua de señas, el segundo idioma será lengua de señas. Y si aprende inglés, el tercer idioma será inglés. Para las personas sordas, el primer idioma, perdón, la primera lengua, ¿no es cierto? La lengua materna es la lengua de señas. Y el español es su segunda lengua, ¿no? No sé si ahí está un poco más claro, ¿no? Pero es como si yo digo, ellos hablan otro idioma, ¿ya? Entonces no es lenguaje, ¿no? Sino que es como un idioma de señas. Ya vamos a ver luego un poco más cómo, qué es esto de la lengua de señas, ¿no? Solo les adelanto que en cada país la lengua de señas es distinta, ¿sí? Hay algunos términos que son universales, quizás el gracias, el por favor, ¿no? Pero hay una diferencia en cada país. Entonces, ¿qué lengua de señas, no es cierto? ¿Cómo se comunican los ibarreños de la comunidad sorda? Con lengua de señas ecuatoriana, ¿no? Pero si me voy a Bogotá, entonces ahí las personas se comunican con la lengua de señas colombiana, ¿ya? Este dato es muy importante. Ahora, vamos a ver algunas recomendaciones y pautas en el idioma, en el uso de la terminología apropiada. Que como les decía, esto es importante para nuestra interacción con las personas con discapacidad, con sus familias también, ¿no es cierto? Este es un primer aspecto. Cuando se refiere a la discapacidad de una persona, no debe poner énfasis en se debe poner énfasis en la persona y no en el uso de la etiqueta genérica, ¿ya? Para que entendamos, hay aquí un ejemplo. Nosotros debemos decir persona con autismo, ¿ya? Persona con discapacidad. Esto es adecuado. Si yo digo el autista, es inadecuado, ¿no? Porque estoy poniendo énfasis en la condición de esa persona, en la discapacidad, ¿no? Entonces digo el autista, el discapacitado físico. No, es una persona. Y lo primero que nombro en mi lenguaje es persona con, porque la discapacidad es una condición, ¿ya? Entonces, voy a recibir a una persona con discapacidad, ¿no? A una persona con discapacidad física y tengo que verificar
que en hostería, ¿no es cierto?, la accesibilidad física esté adecuada porque tenemos un huésped que tiene discapacidad física. Eso sería lo correcto, ¿ya? Vamos a ver una segunda recomendación. Debemos evitar las descripciones negativas o sensacionalistas de la discapacidad de una persona, ¿no? A veces decimos, sufre de. Entonces, esta persona sufre de discapacidad o es una víctima de la discapacidad. A veces decimos los pacientes también, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que la discapacidad no es una enfermedad, porque no se puede curar, ¿no? Si una persona nace ciega, no vamos a poder curar su ceguera, ¿no? Si nace sorda, difícilmente tal vez, quizás con un implante coclear, pero no en todos los casos, ¿ya? Entonces, la discapacidad no es una enfermedad, ¿sí? Entonces, estos términos como pacientes, como, conocí a una persona que sufre de sordera. No sufre. Es como si me dicen, Verónica, usted es una persona que sufre de la docencia. No, pues yo soy docente, esa es una condición, ¿no es cierto? Entonces, pero miren cómo el lenguaje puede marcar, puede hacer que estas barreras, ¿no es cierto?, lingüísticas en general de accesibilidad, sean mucho más grandes con el lenguaje, ¿no? Con estas barreras lingüísticas. No debemos decir, por ejemplo, condenado a una silla de ruedas o limitado a una silla de ruedas. Las personas que usan estos instrumentos como una silla de ruedas, los equipos de movilidad, que pueden ser muletas, que pueden ser bastones, ¿no es cierto?, utilizan estos instrumentos y gracias a ellos pueden tener libertad y accesibilidad, ¿no? Así que mencionar esto como limitado a una silla de ruedas tampoco es adecuado, ¿no? Y para terminar, una cuarta recomendación, que no debemos usar el término normal para describir a las personas sin discapacidad, ¿no? Entonces, digamos que yo quiero hablar aquí veo que tengo a Jorge, ¿no? Entonces digo, Jorge es una persona normal, no tiene discapacidad. Si yo digo eso de Jorge, entonces estoy diciendo que la persona con discapacidad es anormal, ¿ya? A veces digo, en mi clase, todos los niños son normales este año, si soy profesora, ¿ya? ¿Y cómo? Es que el año anterior tuve 2 niños con discapacidad, ¿ya? Y utilizamos muchísimo este término, ¿no? No todos los huéspedes que han hecho reservas en este fin de semana, todos son normales. Entonces, ¿quiénes son los anormales? ¿Ya? Entonces, mucho cuidado cuando utilizamos este término, ¿ya? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta para empezar ya a hablar directamente de este tema de las barreras lingüísticas y que les he traído 2 ejemplos prácticos además para que podamos conversar, pero no sé si hasta aquí hay alguna pregunta antes de seguir. Muy bien, estimados participantes, si alguien quisiera acotar o preguntar sobre su realidad, ¿no? ¿Qué es lo que viven en su día a día con estas barreras lingüísticas? Bien pueda en este momento. De mi parte, yo quisiera preguntar simplemente si es que como te digo, no solamente cuál es la importancia de poder ver esto, tú nos vas a dar algunas soluciones, ¿no es cierto? Sino también las recomendaciones principales para poder abordar, sobre todo porque a veces se utilizan términos muy largos, ¿verdad? Personas sin condición de discapacidad, para poder, un poco en la jerga del día a día, tal vez no es necesaria. ¿Cuál es la recomendación ante esa idea, no? Siempre, como decimos, aunque sea un término largo, el añadir a la persona con va a ser el término correcto, ¿no? Entonces, persona con discapacidad o persona en condición de discapacidad, ¿no? Tengo una estudiante que tiene una condición de discapacidad y ella, por ejemplo, desde su experiencia, ella dice, a mí no me gusta que nos digan persona con discapacidad.
me gusta persona en condición de discapacidad, ¿no? Entonces, ahí lo que yo recomiendo, primero lo que nos decía Juan Pablo, el economista, ¿no? Hay que llamar por el nombre a las personas, ¿no es cierto? Y lo que siempre se puede hacer es, ¿cómo le puedo llamar, no? Usted es una persona sorda, ¿cómo debería llamarle? ¿Cuál es el término que no le afecta? Hay personas que no les afecta, ¿no? O sea, pueden decir, yo soy invidente, ¿no? Tengo una discapacidad visual, pero yo me presento y digo, hola Gema, yo soy Verónica y soy invidente. Y yo mismo estoy diciendo ese término y para mí no es excluyente, ¿no? Ni me estoy autodiscriminando. Entonces, pero digamos que técnicamente, o como les decía, lo que está en la Constitución son estos términos, este es el término correcto, ¿no? Aunque en verdad sea un poco largo. Elizabeth, estás con el micrófono silenciado. Ya me di cuenta ya, ok. Sí, Byron Yibisaca, que te cuento, él tiene una agencia de turismo en la Amazonía, según nos ha contado, dice es preferible llamarle por el nombre a la persona. Pero claro, cuando ya estamos hablando de cuáles son las características que vamos a tener dentro de nuestro segmento objetivo de turismo, pues a veces es necesario acordar en cómo se va a utilizar el término correcto. Así es, sí. Bueno, seguimos si quieren y ya luego, si alguien se anima, seguimos con las preguntas. Bueno, yo les traje como 2 ejemplos para que un poco podamos compartir y también desde su experiencia, ¿no? Vamos a pensar que esta chica que ustedes ven aquí en la pantalla se llama María José, ¿no? María José es una persona ciega, es una persona con discapacidad visual total, es decir, tiene ceguera total, nació ciega además, es decir, no adquirió su discapacidad, sino que nació ciega y ella planea viajar en sus próximas vacaciones. Entonces, con este antecedente o con esta condición, ¿no es cierto? Yo quiero invitarles a que nos preguntemos cómo podría acceder María José a la información de las agencias de viaje. ¿Cómo creen que podría acceder esta persona en condición de discapacidad? Si quieren pueden respondernos por el chat o activar su micrófono. Adelante, sobre todo las personas que trabajan en agencias de viajes, se hayan o no topado con esta pregunta que nos hace Verónica. Gabriela Ortiz nos dice, podría ser algo auditivo. Es decir, la información, ¿verdad? Un canal, una forma de presentar la información podría ser de manera auditiva, ¿ok? Muy bien. ¿A alguien se le ocurre otra idea? Gema nos dice, siempre se les comunica la información y recomendaciones de forma verbal, mientras Javier nos cuenta que a través de aplicaciones como HatSpeak. Muy bien. Giovanna creo que está levantando la mano. Adelante, por favor, Giovanna, tienes la palabra. Hola, sí, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, yo trabajo como guía y trabajo en agencias de viajes y he tenido algunas veces en este caso, el encontrarme con estas personas se han acercado a la agencia de viajes porque precisamente no todas las páginas web que tienen las agencias de viajes tienen un sistema en el que ellos puedan enterarse qué es lo que nosotros estamos vendiendo. Y entonces ellos dicen, bueno, nos acercamos porque no hay nada ahí y la mejor opción es venir al presencial para que ustedes nos indiquen qué es lo que podemos hacer, para nosotros escucharles. Entonces sí, ¿no? Todavía nos falta como desarrollar, creo que a todos, esa parte empática de las empresas también hacia las personas no videntes que por supuesto no van a poder ver nuestra publicidad, ¿no? Sino efectivamente nosotros tenemos que venderles una experiencia y un sueño. Entonces, sí me ha pasado y creo que eso nos hace muchísima falta a nivel país, no solamente de acá de la ciudad de Quito.
Muy bien, muchas gracias, Giovanna. Justamente, ¿no? La idea, o quizás lo más fácil sería decirle a esta persona, venga a mi agencia, ¿no es cierto? Yo le explico, yo le doy toda la información, pero ahí tenemos que pensar que quizás no es posible. Quizás la agencia de viajes está en las Naciones Unidas y esta persona vive en Calderón. Y le tomaría mucho tiempo a María José todo pues ya sabemos cómo es el tráfico de Quito, ¿no es cierto? Cómo es nuestro sistema de transporte. María José, obviamente, no puede conducir un carro. Y entonces debemos pensar en otras alternativas, ¿sí? Hay páginas web, ¿no es cierto?, de agencias de viajes, de hoteles, de hostería, que les digo que para mí, que no tengo una condición de discapacidad, a veces no son accesibles, ¿sí? Hay páginas que a veces no permiten la elección de idiomas, ¿sí? Hay algunas páginas que es muy difícil navegar y son lindísimas. Posiblemente las agencias gastaron un montón de dinero en el diseño de esas páginas, pero no son accesibles, ¿sí? Entonces, la primera invitación para ustedes es verificar que las páginas sean accesibles, ¿sí? Hay ahora diseños que se encargan, diseñadores que se encargan de la accesibilidad web, de tal forma que pueden añadir, yo no soy ingeniera en sistemas, pero los programadores, ¿no es cierto?, los diseñadores pueden añadir opciones de tal forma que se adapten a los lectores de pantallas, ¿no? Porque las personas con discapacidad visual utilizan lectores de pantalla, ¿ya? Entonces, sus teléfonos, yo les he puesto aquí esta imagen de María José, si ven ustedes que tiene un teléfono en la mano, ¿no es cierto? Tiene un iPhone además. Los iPhone tienen muchísimas aplicaciones para personas con discapacidad visual, más que el otro sistema que es Android, ¿no? Pero un iPhone es obviamente mucho más costoso, ¿no? Entonces hay que ver siempre las necesidades de las personas y además que no todas las personas con discapacidad utilizan estos lectores de pantalla, ¿no? Pero la idea es decir, pensemos en que quizás alguien sí utiliza un lector de pantalla y la página de mi agencia es accesible, ¿no? Hace algunos años, les voy a contar una experiencia, un chico con discapacidad visual quería inscribirse en una universidad particular de la ciudad de Quito y todo el proceso era por la web. Entonces, él encantado, ¿no? Decía, no voy a tener que ir a la universidad porque yo no sé cómo llegar a esa universidad. Cuando empezó a hacer la inscripción, había un video tutorial. El video tutorial era hermoso. Tenía una música de fondo lindísima, estaba con esquemas, tenía muchas infografías, pero obviamente cero accesibilidad para él, ¿no? Y entonces me acuerdo que fuimos a la universidad, a la dirección de admisiones, y la persona que nos atendió nos dijo, pero el video tiene, lo que les digo, una música lindísima, ¿no? Y yo le decía, tiene una música lindísima, pero limita totalmente el acceso, ¿no? Entonces, eso tenemos que pensar también, ¿no? Que estas páginas puedan tener una descripción de la imagen, ¿no? Si la página va a tener la foto, ¿no? Y esa es mi segunda pregunta que les ponía aquí para reflexión, ¿no? ¿Podría decidir la calidad de las habitaciones del hotel? ¿Qué nos diría un agente de viajes? ¿O qué haría ese agente de viajes, no? Porque si yo me dicen, tengo una habitación doble y ya le mando la foto. ¿Y ahora qué hace María José si no puede ver la foto? ¿Qué habría que hacer? Y no puede ir a la agencia para que ustedes le cuenten cómo es. ¿Qué haríamos ahí? ¿Quién se anima a responder? Bueno, también quería preguntarte, Verónica, en la observación que acabas de indicar, que las páginas web sean más accesibles, tengan diferentes ayudas para ello. En el Ecuador, ¿tú sí crees, conoces que hay personas que conocen de este tema a nivel tecnológico? Creo que hay pocos,
pocas personas. He visto que hay algunos ingenieros en sistemas que se dedican a la accesibilidad web, pero es una accesibilidad no específica a las personas con discapacidad visual, ¿no? Falta muchísimo. Ahora más adelante les puedo contar de un proyecto que estamos haciendo y de hecho apoyados con la Dirección de Informática de la PUCE, y aunque ellos tenían una idea clara, lo que sirvió muchísimo es que vayamos con un chico con discapacidad visual y que él les enseñe a los técnicos, a los ingenieros en sistemas de la información, cómo se utilizan los lectores de pantalla, ¿no? Para que tengan una idea. Entonces, en nuestro país, en realidad, falta muchos técnicos, expertos en el tema, pero yo creo que hay pocos, pero hay. No nos han respondido las personas sobre tu segunda pregunta. ¿Podría la persona ciega decidir la calidad de las habitaciones si el agente de viajes le envió varias fotografías por el teléfono? Bueno, ¿alguien? ¿No? Yo me imagino que con tal vez con una tecnología para describir la fotografía que está siendo enviada, podría ser, ¿no? Ya Gabriela nos responde directamente que no puede la persona decidir la calidad de la habitación en el envío de las fotografías. Y por otro lado, Byron nos dice que, bueno, si tuviera información en braille, podría tal vez sentir y comprender la información. Por su parte, Gabriel Ortiz nos cuenta que los lectores de pantalla ayudan a esto, ¿no? Pero en el país jamás he escuchado de alguna agencia que lo haga. Byron también responde que se podría describir a la habitación. Muy bien. Justamente, ¿no? La idea es que acompañemos las fotos con descripciones. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, como nos decía Giovanna, estas personas podrían asistir de forma presencial a la agencia. Yo podría decirle, mire, es una cama de 2 plazas y media, es bastante amplio. La habitación además tiene un balcón, ¿no es cierto? Tiene un baño con una puerta de vidrio y vamos describiendo absolutamente todo, ¿no es cierto? Pero si esa persona no puede asistir a la agencia, entonces, si estamos hablando de páginas accesibles o de brindar información accesible, las fotos deberían tener una descripción, ¿sí? Entonces, a nivel tecnológico se puede hacer, ¿no? Se puede hacer. Si yo quiero describir, por ejemplo, la foto que ustedes tienen en esta lámina de PowerPoint, yo debería decir, es una mujer joven, de tez blanca, de cabello largo negro, tiene unas gafas grandes, lleva una blusa con cuello en V, de manga corta, en su mano izquierda tiene un iPhone de color blanco y está sujetando también un bastón blanco. Esa sería una descripción, ¿no? Entonces, hay algunas aplicaciones que nos permiten esta descripción de las imágenes, ¿no? Otra pregunta que yo quería plantearles a ustedes es la tercera, que dice, si María José entra a un restaurante, ¿tendría acceso a la carta del menú? Por ahí alguien nos puso braille, ¿no? Y sí, efectivamente, los restaurantes deberían tener información en braille. La información que suelen dar también esta tarjeta de recepción donde están las normas, ¿no es cierto? Con la hora de ingreso, hora de salida, debería estar en braille, ¿no? Algo que a mí me llamó la atención mucho es que por la pandemia ahora muchos restaurantes ya no tienen en físico las cartas, ¿no es cierto? Si no tienen solamente el código QR, es accesible, sí, pero pensemos que mi abuelita va al restaurante y que tiene que ver la carta. No podría, ¿no es cierto? Mi abuela maneja WhatsApp y es increíble cómo maneja, pero no podría llegar a tanto, ¿no es cierto?, de poder utilizar el código QR, ¿no? Entonces, ahí la opción sería, sí, código QR, porque hay personas con discapacidad visual que tienen acceso a estos códigos, tienen teléfonos inteligentes, pero pensemos en otras opciones, ¿no? Las cartas en braille y también
que la persona, el mesero, la persona encargada de atender a estas personas, pueda también leer el menú a estas personas, ¿no? Esas serían un poco las recomendaciones. No sé si aquí en los participantes hay algún chef, alguien que... Sabes que nos han respondido, Carmita, por ejemplo, de Quito, nos dice, se refiere también a la señalética en braille que deberían tener inclusive los baños en los locales turísticos, ¿no? Y Giovanna Ayala nos dice que ellos tenían que dar un servicio y no era solamente a una persona, sino a 10 personas. Entonces acordamos en verlos en un lugar que quede más accesible para ellos y desde ahí pues generar la experiencia de los turistas. Gema informa, nos comenta que el mesero encargado por lo general comunica y presta más atención a las personas con alguna discapacidad. Pero me está preguntando, nos está preguntando Verónica si aquí en nuestros participantes hay alguien que esté en alimentos y bebidas, que sea chef o parece que no. ¿No? Bueno, les contaba esto porque cuando servimos un plato a una persona con discapacidad, es bueno ordenar los alimentos como pensando que el plato es un reloj. Y esto para la descripción. Entonces, imaginemos que yo voy con María José a un restaurante, ¿no es cierto? Yo le leo la carta, no está sola, yo puedo apoyarle, romper esa barrera lingüística, ¿no es cierto? Y decirle, María José, aquí venden comida ecuatoriana, y María José dice, quiero fritada. Entonces, el chef, quien sirve, ¿no es cierto?, la comida, debería ordenar, por ejemplo, en el espacio, imaginemos que es un reloj, y en la primera parte del reloj, es decir, de las 12 a las 3, debería estar, por ejemplo, el mote. De las 3 a las 6, la fritada. De las 6 a las 9, el plátano maduro, y desde las 9 a las 12, la ensalada. ¿Ya? Entonces le voy a decir, María José, ya llegó tu plato, de la 1 a la 3 está el mote, ¿no? Es decir, irle describiendo también, ¿sí? Eso es muy importante para quienes también creo que es parte del turismo, ¿no? Esto de la comida, la bebida, y que además debemos saber las personas que compartimos, ¿no? Porque quizás el chef manda el plato así, conoce esto que es en realidad tan sencillo, pero la persona que le acompaña no sabe esto, ¿no? Entonces, es importante saber estas pequeñas cosas que van sumando, ¿no?, hacia esto que queremos, que es lo de este mundo inclusivo, ¿no? Muy bien, vamos a avanzar un poquito más rápido para que nos quede espacio para las preguntas, ¿sí? Aquí está otro caso, ¿no? Juan es sordo signante. Las personas sordas pueden ser o son llamadas como sordos signantes cuando se comunican a través de lengua de señas, o pueden ser sordoparlantes, que son aquellas personas que tienen restos auditivos, es decir, utilizan audífonos y quizás escuchan con el un oído, ¿no? Entonces Juan es sordo signante, también su esposa es sorda signante y su hija de 12 años. Y esta familia planea salir de vacaciones. Los tres quieren ir de vacaciones a Mindo, vamos a suponer, ¿no es cierto? Y no pueden ir con ninguna persona más. ¿Cómo se comunicaría Juan y su familia con el recepcionista de la hostería? Imaginen que ustedes son los recepcionistas de la hostería. ¿Qué harían? ¿Quién se anima? No importa si se equivoca. ¿Nadie se anima? Pero tal vez, Byron, que has tenido restaurante y has trabajado en glamping, tal vez tú podrías decirnos cómo se comunicaría esta familia para solicitar información. ¿Cómo estás, Byron? Ya, muy buenas noches a todos.
Ya. Bien, con la experiencia que tengo en, bueno, personas ciegas no han llegado, pero sí con con otras discapacidades. De todas maneras, nosotros también nos enseñan y también está en la persona quien les brinda el servicio y quien hace su oferta para que esas personas lleguen, tiene que estar educado prácticamente, ¿sí? Conocer a las personas, al tipo de turista y sobre todo ser una persona tan natural posible de acuerdo al carisma mismo que uno tiene como empleado, como servidor, en ese caso en un restaurante. A mí me ha tocado estar en la mesa, me ha tocado estar de chef y también de guía, ¿no? Entonces es muy importante que uno esté preparado, capacitado. En el caso de, escuchaba antes lo que es en la mesa para servirles, entonces ya hay digamos, hay un tipo estándar en la que la mayoría de la gente ya conoce en dónde está ubicado los tenedores, todo eso, entonces no hay mucho problema en ese sentido, pero hay muchas personas así también que no hablemos así de altos, bajos, en niveles sociales altos, todo eso, de todas maneras, la mayoría en ese sentido conoce, pero sí hay personas también que desconocen, digamos, el protocolo en lo que se refiere a lo que es en la mesa, en lo que es las bebidas, todo eso. Entonces es muy importante estar capacitados, estar educados, leer, instruirnos mucho más para poder brindar un excelente servicio y así que el turista quede satisfecho y tengamos una garantía para las próximas visitas o próximos turistas que vengan a nuestro lugar. Eso les podría compartir. Muchas gracias, Byron. Gracias. Gema también nos responde algo, ¿no? Nos dice, cuando tú explicabas cómo se va a describir el plato que se le va a servir, Gema nos dice que de derecha a izquierda, por lo general también la ubicación de los utensilios como cuchara o vaso, tal cual. Gema, ¿quieres profundizarnos en esta observación? No, bueno, tal vez no puede hablarnos, pero sí escribirnos. Adelante, continuemos, mi estimada Muy Verónica. bien. Antes de que se me escape, a veces utilizamos un término que decimos sordomudos, ¿ya? Entonces, los sordomudos se comunican con lenguaje de señas. Estoy cometiendo dos graves errores. No es lenguaje, es lengua, pero luego decir sordomudos es un insulto muy, muy grande para la comunidad sorda. Lo correcto es solo personas sordas. Y quiero hacer referencia a algo muy importante que nos dijo Byron, y gracias por compartirnos esto. Nos decía, tenemos que actuar como lo más normal posible, nos decía, ¿no? Y esto de verdad que es importante, porque a veces cuando empezamos a tratar con personas con discapacidad, las personas que no tenemos esta condición, actuamos desde dos roles, ¿no? Uno, nos alejamos y decimos, no, yo ni quiero hablar con esa persona, yo no le atiendo, anda tú, ¿no es cierto? Y entonces nos alejamos totalmente y a veces es por temor, porque no sabemos cómo tratarles, ¿no es cierto? Y ahora yo no sé lengua de señas. Pero por otro lado, caemos en un paternalismo, ¿no? De decir, qué lindo, qué bonito, esta persona no le voy a cobrar, le voy a dar el doble de la fritada, ¿no es cierto? Le voy a dar la mejor habitación. Y eso, tratar de esa manera también es discriminativo, ¿no? Entonces hay un principio en el abordaje de la discapacidad que se llama normalización, y es que le trato al otro dentro de la normalidad, atiendo sus necesidades, por supuesto, ¿no es cierto? Esto no quiere decir, bueno, como Verónica nos dijo que hay que tratar normal, entonces no importa si no hay rampa, ¿no? No importa si no hay bar para personas con discapacidad. No vamos a eso, ¿no? Pero en este sentido de que las personas con discapacidad, ¿no es cierto?, son o tienen sus cualidades y tienen sus defectos, igual que quien no tiene una condición de discapacidad, ¿no? Porque a veces se piensa lo que decíamos antes, que son especiales, que tienen unas capacidades especiales, ¿no? Y no, son personas y les tratamos como personas atendiendo sus necesidades, ¿no?
tienen derechos, pero también tienen deberes, ¿no? Entonces, bueno, como soy persona sorda, no voy a pagar la hostería en Mindo. No, ¿no? Sí, usted tal vez tiene un descuento, ¿ya? No sé, a veces en los tickets aéreos se paga la mitad, ¿no es cierto? Hay algunos descuentos en impuestos, pero habrá un porcentaje que las personas deben asumir, ¿no? Entonces hay que ver un enfoque desde derechos, pero también desde deberes, ¿no? Volvamos a la pregunta, ¿cómo se comunicarían Juan y su familia con la recepcionista de la hostería? Alguien puso por ahí, encontré una aplicación, ¿no? Y está muy bien, eso es lo importante, ¿sí? Que no sabemos todo y que vamos a buscar y cómo apoyar. Si no sé cómo comunicarnos, esto sería suficiente. Una hoja y un lápiz, ¿no? Y voy a escribir. Y las personas también van a saber que obviamente no sabemos lengua de señas todos, ¿no es cierto? Y entonces ellos buscan la forma de hacer unas señas que nos permitan entender, ¿no? Pero lo importante, un papel para escribir y para que la persona me responda o me pregunte, ¿no? A veces yo no sé lengua de señas, me encantaría saber, pero no sé. Y cuando estoy con algunas personas, lo que hago es coger mi teléfono y escribir, como un WhatsApp, ¿no? Y la persona me contesta. Entonces, es buscar formas, ¿no? La siguiente decía, ¿cómo realizarían el pedido al mesero del restaurante? De igual forma, ¿no es cierto? Pasaríamos la carta. Hay algunas cartas, por ejemplo, que tienen nombres muy creativos, ¿no? A mí me encanta ir a un café que creo que es el Café Bolívar, que está donde es el Teatro Bolívar. Y la carta tienen un menú lindísimo, ¿no? Que hace referencias a algunos términos de teatro, de música. Una persona sorda quizás no podría entender, ¿no? Porque como hay tantos detalles, como el español es su segundo idioma, a veces les cuesta algunos términos que sean complejos, ¿no? Entonces eso también hay que tomar en cuenta, la información de los hostales, los hoteles, el menú de la carta, también pensar, ¿no es cierto?, en que sea sencillo, ¿sí? ¿De qué manera consultarían sus dudas? De la misma forma, como habíamos dicho, ¿no? A través de algo que nos permita escribir, ¿sí? El mismo WhatsApp, un papel, ¿ya? Entonces, algo que es importante es un tema de actitud, ¿sí? ¿Hay muchas barreras lingüísticas con una persona sorda? Quizás sí, ¿no? Pero en realidad las barreras más grandes no son las lingüísticas ni las físicas, son las actitudinales, ¿no? Entonces, bueno, me encanta alguien que nos escribió y dijo, debe haber una aplicación, una app, y encontré una, ¿no? Esa es la actitud que tenemos que nos va a llevar a romper todas estas barreras, ¿no? Muy bien. Yo les puse aquí unas imágenes que no sé si ustedes conocen, hay una revista que se llama El, que salió hace mucho tiempo, ¿no? Y esta revista del Capitán América hace quizás un año sacó un número muy lindo que está relacionado con la cultura sorda. Entonces yo les hice unas capturitas de la revista para que puedan tener más información, ¿no? Acerca de la cultura sorda, ¿no? Miren, aquí dice, hola, soy Angélica, quiero contarte algunas cosas que van a interesarte. Mi lengua natural es la lengua de señas, miren, no dice lenguaje, dice lengua de señas, una lengua visogestual, ¿no? Porque ellos utilizan, ¿no es cierto?, los gestos y obviamente sus ojos también. Esto significa que yo uso gestos y señas para comunicarme con mi familia, amigos y maestros. La lengua de señas que utilizamos las personas sordas es un idioma diferente al español porque tiene su propia gramática. En vez de usar mis oídos, yo uso mi vista. Y en lugar de la voz, uso mis manos y el resto de mi cuerpo para comunicar. Por eso la lengua de señas es una lengua 3D. Entonces a mí me encanta esta parte que dice la lengua de señas es 3D, porque realmente es en 3 dimensiones, ¿no? Como ellos logran comunicar también, hay mucha percepción en estas personas, ¿no?
Y algo más que quería mostrarles. Aquí hay un poquito más. Aquí hay otro niño que dice, y yo también me comunico a través de la lengua de señas, aunque soy bilingüe, porque también hablo español, ¿no? Entonces, este niño, por ejemplo, sabe lengua de señas, pero también sabe español. Probablemente es un niño oyente, pero sus padres son sordos, ¿no? Como lo haces tú en tu idioma, yo les cuento a mis amigos mis sueños, ideas, sentimientos a través de la lengua de señas. Algunas personas que no saben esta lengua pueden entendernos porque hay señas que también usan los oyentes sin saber que pertenecen a mi idioma, ¿no? Entonces aquí están unas sencillitas que son beber, comer, dormir, hola, ¿no? Sería muy recomendable para quienes trabajan en turismo, sobre todo quienes son recepcionistas, que puedan conocer al menos algunos términos que son básicos, ¿no? Los saludos, el gracias, el bienvenidos, ¿sí? Si tan solo una persona sorda llega a su agencia de viajes, a su hostel, a su hostal, ¿no es cierto? Y usted le dice en señas bienvenido, para esa persona se va a sentir totalmente incluida, ¿no? Entonces, tenemos muchísimas barreras lingüísticas que nosotros los investigadores hemos encontrado también y para nosotros, como Elizabeth en mi presentación les comentó que yo tengo un grupo de investigación y nosotros hemos detectado la necesidad que tienen las personas, en este caso sordas, ¿no? También personas con discapacidad visual, muchos problemas relacionados con el acceso a la información y a la comunicación, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que no pueden acceder a las noticias, ¿sí? No los noticieros todos los noticieros de la mañana, la tarde y la noche tienen un intérprete en lengua de señas. Teleamazonas tiene uno muy pequeñito que a veces es tapado con el mismo titular, ¿no? Con el sello del canal. Entonces, estas personas no pueden acceder, ¿no? Necesitan que una persona, que un intérprete, un familiar, les comente qué está pasando. A mí me llamó la atención mucho como un amigo sordo decía, cuando María Bernal murió, no entendíamos qué pasaba, no sabíamos. Veíamos muchas imágenes, pero no entendíamos, ¿no? O cuando el Cotopaxi se puso activo, no entendíamos. Y nos decían que tienen un amigo que intenta como hacer un resumen de las noticias y que les graba videos y que les pasa cuando son algunas noticias como relevantes, pero esto no es todo el tiempo, ¿no? Entonces, en el grupo de investigación nos dimos cuenta que había esta necesidad, ¿no? Entonces, hace 2 años más o menos se publicó este diccionario de ecuatorianismos que ustedes ven aquí en la imagen. El autor de este diccionario es Elkin Araujo, es un docente de la Facultad de Lingüística de la Universidad Católica, y este fue el producto de una investigación de 15 años más o menos, ¿no? Entonces, cuando Elkin Araujo ya publicó su libro, yo le dije, es lindísimo tu diccionario de ecuatorianismos, pero hagamos que sea más accesible para personas con discapacidad, ¿no? Entonces le propuse que podamos trabajar en este proyecto y que podamos construir, con ayuda obviamente de técnicos, de ingenieros en sistemas, una plataforma donde el diccionario pueda ser digital, ¿no? Y que a la vez pueda tener estos términos, ¿no es cierto?, en lengua de señas. Entonces, este es un proyecto que esperamos tenerlo listo para el 2024. Participan estudiantes, participan especialistas en el área de sistemas, como les comentaba, diseñadores web, pero para nosotros, el equipo de investigación, quienes son participantes claves en el equipo, son justamente personas sordas, personas con discapacidad visual también, de las cuales aprendemos un montón, ¿no? Nos apoyan también intérpretes en lengua de señas, si han construido algunas señas que
vemos que no estaban, ¿no? Entonces, este diccionario esperamos que tenga como 5,000 términos del habla ecuatoriana, con citas además, pero que de estos 5,000 ya hemos trabajado en 500 videos, es decir, 500 palabras y 500 definiciones con modelos lingüísticos. Los modelos lingüísticos son personas sordas, ¿no? Ahí en la fotografía un amigo Miguel que nos ayudó en los videos, ¿no? También esperamos que este diccionario pueda tener un lector de pantalla que facilite el acceso también para personas con discapacidad visual total o parcial, es decir, que la plataforma donde esté pueda, con lo que les decía, sea compatible con los lectores de pantalla, ¿no? Les voy a poner un videíto de ejemplo, a ver si adivinan qué es esto en lengua de señas, ¿ya? Y déjenme ver si puedo compartir desde aquí. Creo que ahí. Déjenme ver. Les voy a mostrar una palabra que el video lo grabó Carlos. No. Un segundito. Ahí están viendo una pantallita. Sí, ¿Está como video? correctamente, sí. Ya, muy bien. Ahí empezamos la seña. Los que ya sepan la palabra pueden poner en el chat. Que Elizabeth nos va a dar un premio. De acuerdo, sí. ¿Quién se anima? ¿Qué palabra creen? Veamos, creo que Sí, ya tenemos nos han respondido 2 personas, tanto Byron, Carmen y Rosy, como helado. casi, pero no. Giovanna nos dice agua o una gaseosa. Repitamos a ver si hay. Parece un cono, ¿no es cierto? Entonces dice, observe. Un bol, esto es huevo. Pongo los huevos, bato. Recuerden que debe ser una Carmen nos comida dice ecuatoriana. espumilla, dice Carmen. Muy bien, es Bien, espumilla. Carmen, envíame tu correo electrónico para indicarte cuál es tu premio. Muy bien, es justo espumilla. Así son un poco los términos que tenemos, que hemos ido trabajando, ¿no? Para este diccionario. Bueno, esa es un poquito mi presentación. Les agradezco muchísimo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias, mi estimada Verónica, por todo este bagaje de conocimientos que tú nos has dado. Recuerden que estamos todos en estos talleres que vamos a continuar durante la próxima semana y también pues ya veremos si en el futuro lo vamos a seguir haciendo. Depende muchísimo justamente de todos nosotros, ¿verdad? De que participemos, de que esto sea bien aceptado, de que sea un tema que valga la pena, ¿no? Les voy a compartir también nuestras redes sociales y también finalmente quiero compartirles el link para el registro de asistencia para que puedan registrar sus nombres y que el Ministerio de Trabajo pueda
enviarles su certificado de asistencia. Adicionalmente, recuerden que tenemos varias actividades todavía. La próxima semana talleres. En septiembre vamos a tener nuestro webinar internacional, al cual tienen ahí el link para que puedan ustedes unirse, participar. Ahí vamos a tener obviamente varios invitados que nos van a compartir información de otros países para nosotros poder comparar y poder obtener resultados alrededor de esto a favor del turismo accesible en nuestro país. La revista Lazos Inclusivos de la PUCE siempre tiene abierta la convocatoria, la invitación para que escriban artículos, para que compartan sus experiencias alrededor del turismo accesible, las buenas prácticas que puedan haber conocido y de esa manera socialicemos por este maravilloso país que tenemos y que es muy demandado, pero que necesita justamente de ser accesible. También estamos ya iniciando el segundo año, vamos a empezar en septiembre también, el segundo año para las personas que a través de su voluntad puedan aportar a la investigación sobre turismo accesible que estamos llevando adelante. Finalmente tenemos una encuesta en el link que ustedes ven allá para que puedan conversar, preguntar a los turistas, sobre todo que tengan alguna discapacidad, turistas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con niños, etcétera, cuál es su dificultad para acceder al turismo accesible en nuestro país. Como nos dice Verónica, cada uno puede sumar para construir un turismo accesible en Ecuador. A Verónica, finalmente nuestras redes sociales, en las cuales estamos compartiendo información para que todos podamos estar presentes y compartir entre todos nosotros, ¿verdad? Mi estimada Verónica, muchas gracias por tu amabilidad, tu generosidad en compartir con nosotros esta muy buena exposición, como lo dicen los asistentes. A todos los demás, un gusto haberles saludado. Y finalmente, hagamos un recuerdo fotográfico, así que les invito a abrir sus cámaras. Si les gustó este taller, poner su OK, ¿verdad? Yo tengo que poner con esta mano porque voy a tomar la foto. Por ahí, alguien más que prenda sus cámaras, por favor. Muy bien. Cuando yo cuente, ¿verdad? A la 1, a las 2 y a las 3, todos sonrían. Ok. Muchas gracias y pues nos vemos el día de mañana, la próxima semana, perdón. Muchas gracias, un abrazo a todos. Gracias, Elizabeth. Un gusto, Verónica. Gracias a ti. Que pasen muy bien. Gracias. Gracias. Igualmente, Byron. Gracias. Gracias. ¿Quién fue, Erika? Chao, chao. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias, muy amable, linda ponencia. Éxitos. Gracias, Benjamín.